Onda Cero, Navarra. Los miércoles, Aquí en la Onda, comentamos la actualidad política y económica de Navarra, con los mejores analistas. 7:23, seguimos Aquí en la Onda, la redacción, en este caso tratando un asunto que este verano, sobre todo, los últimos meses, ha estado de actualidad, aunque también sabemos, y también es uno de los sectores que más desarrollo ha tenido en los últimos más o menos 5 años en nuestra comunidad. Estamos hablando de las energías renovables y concretamente de las energías fotovoltaicas, de las energías, lo que todos conocemos como placas solares, básicamente. El Plan Moderna, que ya saben los habituales de este espacio, que es uno de los, básicamente la estrategia planteada para el desarrollo de la economía de Navarra, planteada y con una serie de pilares, 3 concretamente. Tenía la economía de la salud, la economía verde y la economía del talento, y lógicamente en esa economía verde estaban las energías verdes, concretamente las energías renovables y en más concreto la fotovoltaica, que tiene implantada en Navarra, si no me fallan los cálculos y si no me lo corregirán ahora nuestros invitados de hoy, 160 megavatios de energía solar instalados, que cuenta con 10.000 inversores de pequeño tamaño, 10.000 pequeños productores de energía solar. Y que, para que nos hagamos a la idea un poco, dentro de los porcentajes de la economía verde, que podríamos llamar, pues la energía eólica, que es la que mayor implantación tiene en nuestra comunidad como energía renovable, tiene 980 megavatios. Así que, bueno, pues el caso de la energía solar no llega al nivel de la energía eólica, pero sí que tiene una implantación importante. Y sobre todo, como decimos, ha sido una energía que se ha desarrollado mucho en base a pequeños inversores. Sobre esto, sobre la problemática de la energía solar en nuestra comunidad y en España en general, vamos a hablar con los 3 invitados de hoy. Concretamente comenzamos saludando a Roberto Valdivieso, que es director de comunicación de Parques Solares de Navarra. Roberto, buenas tardes. Buenas tardes. También está aquí Borja Eraso, que es responsable de desarrollo de Fotona. Borja, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también tenemos a Eduardo Sarries, que en este caso es uno de los pequeños inversionistas, de los pequeños productores que hay en Navarra, uno de esos 10.000. Eduardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, el asunto, por empezar quizás por Roberto, el asunto de la energía solar, uno de los principales problemas que tiene hoy por hoy, y que es de lo que se ha ido hablando estos últimos meses, y que también es lo que, pues por ejemplo, se llevaba al Parlamento, creo que la semana pasada, es el diferente marco regulatorio que ha ido teniendo desde el año 2007 más o menos hasta hoy. Es decir, en 2007 había un marco legal que ofrecía pues una oportunidad importante de beneficios y de en este caso también pues de desgravaciones y de distintas bonificaciones para los productores de energía solar, para las personas que compraban placas solares, y posteriormente pues ha ido cambiando este marco regulatorio hasta variar mucho las condiciones del partido, ¿no? Como se ha venido a decir, era como cambiar 5 veces las reglas del juego durante el desarrollo del partido, con lo cual ya uno no sabe si, bueno, pues si le van a pitar penalti o le van a pitar córner, ¿no? Sería más o menos la metáfora, ¿no, Roberto? Bueno, más o menos, más o menos. Sí, es cierto que nosotros somos un sector regulado y por lo tanto más o menos tenemos claras las reglas del legislador, y sí es cierto que la gran reforma energética que hemos conocido, o el anuncio de la gran reforma energética que hemos conocido este mes de julio y que la que se está trabajando actualmente es una reforma que valga la redundancia, reforma todo el sector energético en España. Quiero decir que no es solo la parte fotovoltaica o la parte de las energías renovables, ¿no? Y para que todos se hagan una idea y los oyentes también se puedan hacer una idea, es la reforma más intensa o de mayor calado desde la Ley del Sector Eléctrico de 1997, ¿no? Dentro de esta gran reforma energética, sí es cierto que hemos conocido a través de un Real Decreto Ley que la parte que afecta a las energías renovables y concretamente a la energía solar fotovoltaica, se han anunciado principalmente dos cuestiones fundamentalmente, ¿no? O las principales. Una, que el sistema retributivo que hasta ahora tenían las instalaciones solares fotovoltaicas y las energías renovables en su conjunto cambia. Se establece un nuevo sistema retributivo y, en segundo lugar, se establece el término de rentabilidad razonable que queda establecida en el 7,5%, ¿de acuerdo? Uh-huh. Esto es lo que actualmente conocemos y lo que actualmente está publicado en el BOE.
A partir de aquí, el gobierno tiene que establecer una serie de instrumentos a través de órdenes ministeriales, reales decretos y normas con rango de ley que permitan articular esta reforma energética que se espera esté finalizada para finales de año, hablan desde el sector, ¿no? Entonces, sí es cierto que se escribe mucho, que los titulares son los que mandan en la prensa diaria y que muchas veces, pues no se escribe con cierta con rigor, ¿no? Y si me permitís el paréntesis, hago referencia a un titular que yo leía en un diario local de referencia aquí en Navarra en este pasado mes de agosto, ¿no? Que decía 9.000 navarros inversores en fotovoltaica en números rojos, ¿no? Por el tema de la reforma energética, ¿no? Bueno, yo decía, bueno, esto no puede ser, ¿no? Esto no corresponde con la realidad, ¿no? Y puedo hablar desde como parte de o portavoz de una empresa referente en el sector a nivel de comunidad foral y a nivel de España, y somos miembros de UNEF y participamos activamente en el sector y en los principales foros de debate, pero también puedo hablar como productor. Es decir, yo tengo también tienes tus propiedad, yo soy un productor de energía renovable, de energía limpia, con mis motivaciones, etcétera, etcétera, pero puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Y como decenas de testimonios que nosotros conocemos diariamente, tenemos que decir que a día de hoy la gran mayoría de inversores navarros y no navarros no se encuentran en números rojos, no se encuentran en la quiebra, no se encuentran en la ruina. Sí es cierto que todo apunta a que la retribución que vamos a recibir anualmente y nuestra rentabilidad se va a reducir. Ahora mismo las rentabilidades, con las modificaciones que se han ido conociendo a lo largo de los últimos años, pues pueden estar entre el torno del 8, el 9%, 10%, pero todo apunta a que con este nuevo sistema retributivo las rentabilidades van a reducirse. ¿En cuánto? No lo sabemos. Se habla en el BOE de esa rentabilidad razonable establecida en el 7,5, pero tenemos que ver el 7,5 de qué. Es decir, qué parámetros estándares establece el gobierno para decir que ofrece ese 7,5%. Por lo tanto, todas estas noticias que surgen en relación a la reforma energética, a la ruina, a la quiebra y a los números rojos, pues tenemos que entenderlas en el contexto en el que nos movemos. Y estamos en un contexto de plena redacción del marco normativo, estamos en un contexto de protesta. Nosotros no estamos de acuerdo con esta reforma energética. Nosotros defendemos y defenderemos los intereses, nuestros intereses y los intereses de todos los productores en Navarra y en España, pero tenemos que ver en qué queda todo esto. La situación ahora mismo es de incertidumbre, pero tenemos que tomarlo así. En el caso de Fotona, creo, Borja, que os dedicáis sobre todo a promover instalaciones de autoconsumo, ¿no? Son aquellas instalaciones, por ejemplo, yo tengo una casa y decido que en el tejado me viene bien ponerme una placa solar para consumir yo mismo. Esto es una de las facetas que también parece que se penaliza bastante con la nueva regulación, ¿no? Bueno, hoy en día yo creo que todas las empresas que están en el sector nos dedicamos un poco a todo, ¿no? Porque nos queda más remedio. Exactamente, nos vamos adaptando según los tiempos. Nosotros empezamos en el año 2005. Como empezó Parques Solares de Navarra, pues tenemos un par de parques solares de bastante envergadura en Olite, y luego también tenemos otro parque solar de 1,4 megavatios en la localidad de Don Benito, en Badajoz, ¿no? Luego, pues como bien ha dicho Roberto, esto ha sido un constante cambio de reglas, se ha creado mucha incertidumbre, ha habido muy mala prensa en el sector, muchas veces pues con fuentes, yo diría, financiadas por las potencias energéticas que hay aquí en el oligopolio, famoso oligopolio eléctrico que hay en España. Y bueno, ahora sí que nuestra actividad aquí en España como Grupo Fotona está más bien reducida hacia el mantenimiento de estos parques solares que hacemos, y sí que hacemos instalaciones de autoconsumo, que ese es un tema además que quería aprovechar para hablar en largo entendido cuando tú lo consideres, porque bueno, ha habido unos cambios legislativos muy recientemente que, aunque no están totalmente aprobados, pues a día de hoy hacen prácticamente inviable, ¿no?, lo que es la generación propia el autoconsumo como tal para cualquier
cualquier consumidor, ¿no? Hay una serie se nos está planteando un panorama en el que ya no solo se ven afectados aquellos que invirtieron vendiendo su energía, como productores fotovoltaicos vendiendo su energía a las compañías eléctricas, sino que lo que es el día a día, a corto plazo, oportunidades ya no hay, porque parques, pues bueno, todavía cabe posibilidad de hacer algo, pero como bien ha dicho Roberto, hay muchísima incertidumbre, con lo cual el dinero es lo más vidoso que hay en el mundo, y por otro lado, pues para lo que es temas de autoconsumo, cuya finalidad no es otra sino que reducir las facturas eléctricas de consumidores, empresas, comercios, etcétera, pues están poniendo una serie de trabas tanto administrativas como legales que lo hacen, como he dicho, una opción técnicamente posible, pero administrativamente inviable. Uh-huh. Enseguida, como decías, Borja, entraremos en ese asunto y sobre todo en los porqués, es decir, porque bueno, a mí me entran una serie de dudas a la hora de entrar en este sector, y una de las cosas que sorprende, por ejemplo, es que estamos hablando de 10.000 pequeñas inversiones. Y así como uno, pues si uno se pone a citar grandes empresas eléctricas, enseguida va con uno a la calle, enseguida 4 o 5 le dicen las 3 grandes de energía fotovoltaica. Hay muchas, con lo cual da la sensación de que, bueno, pues quizás puede haber también presiones por parte de las grandes empresas en el sentido de que no les interese a ellos que se desarrolle ese tipo de energía. Pero antes quería preguntarle, en este caso a Eduardo, si compartía un poco lo que decía Roberto en el sentido de no compartir ese titular de los números rojos, ¿no? Es decir, yo no sé si vosotros estáis en números rojos, pero sí quizás ha cambiado mucho la sensación con la que se entraba en este mundo de la fotovoltaica en el año 2005, por ejemplo, a lo que se podría ser ahora, ¿no? Es decir... Hombre, sí que es verdad que de la rentabilidad inicial con la que se partía en este producto a la rentabilidad actual hay una diferencia, pero no es una diferencia que haga inviable el negocio. Uh-huh. Por tanto, sí, comparto el titular la opinión que tenía Roberto sobre el titular del periódico. Yo no me siento en números rojos, no estoy en números rojos. La instalación sigue siendo rentable. Un 8% sigue siendo una rentabilidad importante. Sí. A ver qué producto te da hoy en día una rentabilidad de un 8%. Por tanto, sigue siendo un producto, considero que interesante. No obstante, vosotros, poco la situación que teníais es comprar, entiendo, una placa, 2 placas, ¿no? Es un poco la tónica habitual de la gente que habéis entrado en este mundo de las energías fotovoltaicas, ¿no? Placa que, por ejemplo... Pero yo en concreto tengo 2 instalaciones, lo que tú llamas 2 placas, y las 2 son financiadas con la propia producción. Uh-huh. O sea, que vosotros en este caso pedisteis financiación previamente. Sí, claro, no he pedido un 100%. Sí. En este sector hay gente que ha pedido un 100% y más, ¿no? Todos sabemos lo que se ha hecho en los tiempos pasados con la financiación, y hay gente que está siendo víctima también de sí misma, en ese sentido, ¿no? Sí. Y como decías un poco, la situación que tienen estas placas es que prácticamente, o sea, vas pagando, como quien dice, ese crédito con lo que tú vas sacando de consumo. En función un poco del Euribor también, pero sí. ¿Y cuándo las compraste? Pues una en el 2005, que esa ya se ha pagado, y otra en el 2008. O sea que para vosotros en este caso sí que ha sido un producto... Yo personalmente estoy muy contento. Rentable, ¿no? Yo personalmente estoy muy contento. O sea, no es un 11% como fue inicialmente, es un 8%. Vale. Hay 3 puntos de diferencia. Puede acabar siendo 7,5, como decía antes Roberto, pero sigue siendo un 7,5. Considero que es una rentabilidad que sigue siendo razonable. ¿Qué producto te da a tu dinero un 7,5% de rentabilidad? En lo que se refiere también a la motivación para entrar en esta inversión, ¿cuál fue básicamente el tema de la rentabilidad? En mi caso hay básicamente 2. Por un lado, la rentabilidad, es, digamos, la importante, ¿no? Al final tienes un dinero y tienes que o tratas de sacar una rentabilidad de ese dinero, ¿no? Pero por otro lado había una motivación técnica, ¿no? Yo veía que en Navarra se estaba desarrollando un sector que estaba cogiendo mucho auge y yo quería ser de alguna forma partícipe, ¿no? Y sí, pues esas 2 motivaciones. Bien, no sé si por ir centrando el tema también, la pregunta que os hacía antes, o la reflexión que me hacía yo mismo antes, en el sentido de, Roberto, ¿por qué hay 3 grandes productores que todo el mundo pues sabemos su nombre, y sin embargo de asunto fotovoltaico sois un montón de pequeñas empresas que os estáis dedicando a esto, y que cada vez os encontráis, da la sensación de que por lo menos con más trabas por parte de la administración frente a las facilidades que en su momento se daban en los años 2007, 2008 más o menos?
Bueno, yo aquí tengo que decir que sí es cierto que pues, aquí, por un lado, están pues, las grandes eléctricas, ¿no? que pues tienen sus ámbitos de poder y sus influencias y tal, y por otro lado está la parte de las energías renovables. Y mirando a nuestro país, España ha hecho un ejercicio desde el año 2005-2006, fundamentalmente a partir de 2007, pues impensable en cualquiera de sus ámbitos, ¿no? Estamos hablando de que actualmente hay 60.000 instalaciones fotovoltaicas en España, estamos hablando de más de 5.000 megavatios instalados, y estamos hablando de que en el ranking mundial somos la 6ª potencia en cuanto a instalación fotovoltaica se refiere, por detrás de Alemania, que es la primera, Italia, Estados Unidos, Japón y China, ¿no? Pero es que en el año 2008 España fue la primera potencia mundial en instalación fotovoltaica. Es decir, España ha sido un país, y es, a día de hoy, un país referente en lo que se refiere al desarrollo y apuesta por el sector de las energías renovables. La Comunidad Foral de Navarra, Gobierno de Navarra, CENER, CENIFER, nosotros y otras empresas del sector recibimos anualmente visitas de Estados Unidos y de otros países que quieren conocer nuestra experiencia en el sector, porque hemos sabido desde la sociedad hasta el gobierno en cuestión apostar por este tipo de energías renovables. Y nosotros somos conscientes de que más allá de que el desarrollo de la tecnología fotovoltaica o de las energías renovables en España tenga un ritmo u otro, es decir, en 2008 íbamos sí, como un cañón, ¿no? Como un cañón, y ahora estamos más parados, llevamos diferentes ritmos. Estamos convencidos de que esto es un tren de alta velocidad imparable, porque el sector de las energías renovables es un sector que hoy en día ninguna potencia mundial cuestiona. Y estamos hablando de que Estados Unidos, de que los Emiratos Árabes Unidos, de que Arabia Saudí, los dueños del petróleo, están planteando miles de millones de euros y de dólares encima de la mesa para llevar estrategias que le lleven a ese país y a esa potencia mundial a ser la primera exportadora a nivel mundial de electricidad a través de la energía solar fotovoltaica, conscientes de que los recursos fósiles, los barriles de petróleo, además de generar muchos conflictos geopolíticos, tensiones económicas, etcétera, etcétera, se acaban, se agotan, ¿de acuerdo? Entonces, más allá de esos ritmos de crecimiento, como digo, brutales en el año 2007 y más pausados en el año 2012-2013, hoy en día nadie cuestiona el presente y el futuro del sector de las energías renovables y el sector fotovoltaico. Y más allá de las propias creencias y vivencias personales y opiniones particulares que podamos escuchar en estos micrófonos, en la prensa o en otros debates televisivos, hay razones fundamentales que nos obligan a creer en el presente y en el futuro de este sector. Razones medioambientales. A nadie se le escapa que este tipo de actividades evitan miles de toneladas de CO2 a la atmósfera, reducen gases de efecto invernadero, energía útil que no provoca catástrofes naturales, y hablo de accidentes como Fukushima, vertidos de petróleo, etcétera, etcétera. Razones normativas, más allá de los, y voy a ponerlo entre paréntesis, caprichos o decisiones gubernamentales de uno u otro color, existen directivas europeas de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros de la Unión Europea que nos obligan a reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, cubrir el 20% del consumo a través de fuentes renovables y ahorrar un 20% del consumo energético. Es decir, más allá de que ahora vayamos más lento o más allá de que en el año 2008 fuéramos la primera potencia mundial, en el año 2020 tenemos que cubrir nuestras necesidades energéticas con fuentes renovables en un 20%. Y eso es de obligado cumplimiento, básico y vinculante por una directiva europea. Razones estratégicas. A nadie se le escapa de que España es una isla energéticamente hablando. Dependemos en un 80% del exterior. Y esta apuesta a través de recursos propios del país, como pueda ser el viento, como pueda ser el sol,
nos aportan autosuficiencia y estabilidad. Por tanto, es incuestionable el apostar por este tipo de actividades. Por otro lado, razones económicas, y hablamos de que podemos hablar de un nuevo modelo económico apostando por las fuentes renovables y englobo a todo, en cuanto a fuentes renovables. Sabemos que después de esta brutal crisis económica no nos vamos a poder dedicar como país a la construcción de casas, no nos vamos a poder dedicar al ladrillo, pero el sector de las energías renovables puede generar más de 500.000 empleos verdes. Nos podemos dedicar a este sector económico que ha sido uno de los motores en tiempos de crisis, y eso lo dicen los expertos y analistas. Y por último, las razones sociales. En la medida en que apostando por este tipo de energías los beneficios se socializan y la sociedad puede participar de ello. Es decir, la energía solar fotovoltaica es la energía social por excelencia dentro de las renovables. Cualquier persona de a pie puede convertirse en un productor de energía comprando una placa solar y produciendo electricidad. Y con ese simple hecho ya nadie puede poner puertas al campo, más allá de unos intereses o de otros. Uh-huh. Yo iba a contar en este caso experiencia propia. El otro día, pues para poneros en este caso en mi terraza, me compré una lamparita que tenía una placa solar arriba, y entonces descubrí que a las noches se enciende sola. Bien. Uh-huh. Entonces me pregunté yo, dije, bueno, ¿y si en vez de estar pagando la factura que estoy pagando de luz, me pusiera ya unas placas, en este caso en el tejado? Borja, ¿me lo recomiendas o cómo lo ves? Hombre, hay que ser siempre transparente de cómo están las cosas. Una cosa es que yo tenga intereses en promocionar el tipo de este tipo de inversiones y este tipo de tecnología, porque es una tecnología técnicamente muy viable y que ha bajado muchísimo, ha bajado un 80% el precio de la instalación, con lo cual ha llegado el momento en el que realmente puede competir con las energías convencionales, con la electricidad que tú compras en Iberdrola, tú pagas a Unión Fenosa, a tu proveedor, pero nos encontramos ahora en una coyuntura un tanto extraña y un tanto, yo diría, no sé, esperpéntica, ¿no?, en España, en la que, como te he dicho, ha bajado el precio de los componentes fotovoltaicos hasta tal punto que es viable, que realmente en un mercado, en una situación de mercado libre, sería una solución totalmente recomendable, como está siendo recomendable en un país como Alemania, que tiene una radiación mucho menor que España, y sin embargo tiene 9 veces más que España en cuanto a potencia instalada, ¿no? ¿Por qué está pasando eso? ¿Entiendes? Entonces, la coyuntura que se está dando aquí es que primero hay una gran traba, hay un interés ya muy claro por parte de las administraciones de hacer ya de poner barreras de acceso, ¿no?, barreras de entrada a este tipo de instalaciones, este tipo de inversiones. Es ya muy complicado, de hecho. Llega un momento que han sacado tantas normativas, que hay tanto papeleo, que se demora tanto que la gente dice, mira, realmente meterme esto es una historia, ¿no? Esa es una razón. Y por otro lado, bueno, es enormemente la solución técnica que se puede proponer ahora tiene la traba de los peajes de acceso, que es un término que ahora, pues bueno, está sonando mucho en los medios, que no es otra cosa que tú, por tener tus placas solares en tu casa, ¿de acuerdo?, tú tienes que darte de alta, se te obliga a darte de alta, si no vas a ser penalizado con una pedazo de multa impresionante por parte de las administraciones, y además tú tienes que pagar por el hecho de estar conectado y decir, oye, yo tengo aquí 4 placas que me están produciendo el 30%, 40, 60% de mi energía, y el Estado te quiere cobrar hasta un 30%, 27 creo que está, un 30% redondeando, únicamente por el hecho de un 30% de la electricidad que supone que ellos te iban a vender. Dice, vale, tú te la ahorras, pero yo te la cobro por otro lado. Entonces, claro, esto es como, no sé, yo diría es como apagar la calefacción, encender la chimenea y que te cobren y que la empresa del gas te cobre por quemar madera, ¿no? Por poner un poco, en este caso, en situación, es decir, si yo, por ejemplo, mañana digo, te llamo y te digo, quiero poner unas placas solares en mi tejado, en este caso, el mecanismo
mecanismo es, ¿sabes para qué las tengo que conectar a la red de una red convencional? Sí, te tienes que dar de alta. Se me calcula el X que produzco y el otro, lo que no llega para mi consumo, entonces eso lo tengo que comprar a X. A día de hoy, y ojo, con esto que te estaba hablando ahora mismo del peaje, yo te diría que esperases un poco más. Te esperases un poco más porque el sector ahora está pasando por un periodo de turbulencias, la solución técnica y económica la hay. Pero es tan esperpéntica la situación que yo te diría que no es sostenible. Es que no es sostenible. Estamos yendo a contracorriente con Europa, estamos yendo a contracorriente del mercado. Estamos yendo... Es un momento en el que todo el mundo está diciendo, bueno, ¿esto cuándo va a parar, no? ¿Sabes por qué tenemos nosotros que... asunto de que nos tienen a nosotros cobrar peajes por producir nuestra propia energía, ¿no? Es decir, que técnicamente, por ejemplo... Es posible. Es posible, pero legalmente es imposible. Pero legalmente es... no, la verdad que no. Estamos secuestrados. A día de hoy estamos secuestrados por el tema de los costes, no costes del producto, sino el tema de los peajes y el tema administrativo, burocrático es bestial, ¿no? Y quédate con esos dos datos. Año 2008, hablando en números... En números generales, ¿no? Una placa te podía costar pues en torno a los 300 euros. A día de hoy te cuesta 60. Sin embargo, en el año 2008 estábamos construyendo a lo loco, ¿entiendes? Todo bajo subvención. Y ahora que ya no hay subvención y que los precios han bajado un 80%, que es que dime tú en qué sector del mundo de la construcción, de lo que sea, ha bajado un 70% algo. Y no se ha caído, te quiero decir, que sigue habiendo paneles, sigue habiendo producción y sigue habiendo... ¿entiendes? Y ahora pues está todo pues como está. Pues estamos... que tú te quieres poner placas, te ponen pegas. Tú quieres poner un parque, está la gente con un miedo en el cuerpo espectacular, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Hay que hacerse esa pregunta y creo que mucha gente pues... como es algo que al final, pues bueno, todo el mundo necesita electricidad, todo el mundo paga, todo el mundo... Es algo que es tan básico y la gente tiene servicio, pues la gente todavía no está reaccionando a esto, ¿no? Pero están pasando una serie de cosas, digamos, detrás de la cortina que en la prensa internacional, si tú lees cualquier tipo de artículo a día de hoy, los últimos meses, desde que salió esta última ley, que están escribiendo el Huffington Post o incluso The Guardian en Inglaterra, pues están prácticamente diciendo, pero ¿qué está pasando en España? ¿Cómo esto es posible que un país que ha sido puntero ya no solo en instalaciones, sino en I+D, ha tenido empresas enormes, Abengoa, tiene Acciona, ha sido pionera en el sector? ¿Qué es que está pasando ahora? Que es que todas las empresas están yendo fuera. Se están yendo afuera o están buscando, están subsistiendo, ¿no? ¿Qué está pasando? Y con el drama social que tiene también en cuanto a toda la gente que se preparó, todo el boom que hubo también de cursos de formación para energías renovables que se prometían, tantos puestos de trabajo, etcétera. Todo eso ha desaparecido. Las empresas que seguimos en el sector, pues no nos queda otra que buscar soluciones. Las que hemos podido, pues hemos también salido fuera, ¿no? Como es nuestro caso. Y el resto de empresas, pues bueno, pues a vivir un poco de las inversiones de que se hizo en su día y a intentar buscar, pues ajustar costes para que todavía siga siendo algo rentable, ¿no? 7:51 de la tarde, estamos en Onda Cero. Esto es la redacción de aquí en la Onda. Estamos hablando de energía solar y su situación concretamente en España y más concretamente en Navarra. No sé si me meto en un jardín, pero ¿qué porcentaje de la producción energética de Navarra tiene hoy por hoy el asunto de la energía solar? ¿Cuánto produce, más o menos? No sé si sabría decirme. Pues a nivel España, creo que anda por a nivel España creo que anda por un 30, es la solar, no, las renovables. Energías renovables, ahora las energías renovables a nivel de España y con datos de diciembre de 2012 podemos hablar que es la primera fuente de generación eléctrica en el país, con viendo el mix eléctrico español, con un 36% de la tarta, en cuanto a cuota la cuota. Por detrás la nuclear con un 22%, el carbón un 18%, ciclo combinado un 13% y cogeneración y resto un 13%. Es decir, un hecho
que en el año 2005, 2006, 2007 era impensable y que a muchos nos trataban de locos estos visionarios que pretenden nutrir de electricidad a través de una placa solar, a través del sol, a los hogares españoles. Bueno, pues ahora somos capaces de cubrir un 4% de la demanda eléctrica de todo el país. Un hecho a través de recursos naturales, a través del sol, una fuente limpia, inagotable, gratuita, y a través del viento, fundamentalmente. ¿De acuerdo? Quiero decir que el índice de penetración de estas energías es brutal y como digo, somos y estamos siendo 60.000 productores de energía renovable en España, 10.000 en Navarra. Estamos siendo protagonistas de un verdadero cambio en el modelo de producción y de consumo energético en España y en el mundo. Y las grandes empresas, es decir, las grandes comercializadoras, ¿están o no están en esta historia? Porque al final, evidentemente, si las grandes empresas no están de espaldas a esta generación de electricidad a través de la energía eólica, energía fotovoltaica, entiendo que se complica bastante más la cosa, ¿no? Bueno, las grandes empresas eléctricas están en el sector de las energías renovables en España y fuera de España. Conocemos titulares de prensa donde grandes eléctricas en este país se llevan grandes contratos millonarios en Sudáfrica, en Estados Unidos, en diferentes puntos del planeta, y apuestan también por las energías renovables. Pero sí es cierto que en la medida en que en España se potencian las energías renovables, cuyo peso de las eléctricas es el que es, pues se resta negocio pues a otros tipos de actividades, como puede ser el ciclo combinado, porque sí que es cierto que la normativa hasta ahora vigente y el borrador en el que se está trabajando ahora mismo para generación de energías renovables lo sigue recogiendo así. Todo productor de energía de origen renovable en España tiene prioridad de acceso a la red. Es decir, tú, productor de energía renovable o productor fotovoltaico, a quien primero te van a comprar la electricidad es a ti. En la medida que se potencia eso, pues quedan parados, evidentemente, pues otro tipo de negocios que van... otro tipo de actividades, como puede ser el ciclo combinado, que son decisiones privadas, empresariales, etcétera, etcétera. No obstante, Borja, lo comentábamos antes, es decir, ¿dónde está el porqué? ¿Dónde hay que buscar el porqué de la situación legal y del un poco caos legal que tenemos hoy por hoy a la hora de afrontar el tema, sobre todo del autoconsumo y sobre todo también, bueno, pues del hecho de la promoción y la compra de placas solares? Bueno, yo creo que el porqué pues está en las nóminas, ¿no?, de estas grandes eléctricas. Ha habido en los últimos 10 años, pues yo no tengo el listado aquí, pero se conoce que ha habido diversos ministros de industria, de energía, antiguos presidentes del gobierno que son consejeros de estas grandes industrias, con lo cual pues hay un lobby, digamos, que como tú bien has dicho, hay 3 grandes y somos 1000 pequeñas, ¿no? Entonces es mucho más fácil organizar y llegar y tener ese poder, digamos, de persuasión, ¿no?, cuando eres una gran empresa y tienes ciertos aliados o gente en nómina, ¿no?, bien sean consejeros, bien sean accionistas, a nivel que sea, y que nosotros pequeños productores que venimos con una opción, digamos, honesta, y que además nuestra opción permite una cosa muy importante que gente desconoce, que es la la generación distribuida, ¿no? La generación distribuida no es otra cosa que, en vez de tener una gran central nuclear en mitad de la nada y luego traer toda la energía pues a las ciudades, a los pueblos, ¿no? Ahí hay una serie de infraestructuras que cuesta un pastón, las cosas como son, y que además, porque hay que traer el cableado, las subestaciones, hay que hacer una serie de obra de ingeniería que tiene unos costes enormes y además un mantenimiento enorme, y además es que se pierde la energía por el camino. O sea, la energía tú no la puedes generar en España, no puedes generar 100 en España, enviarla a Estados Unidos, por decir algo, y esperar que lleguen 100. Pues llegará a 90, llegará a 85, lo que sea, y el resto se pierde porque es así, ¿entiendes? Pero si nosotros planteamos una situación en la que intentamos
en la que intentamos que los paneles solares, que la generación se produzca muy cercana o justamente justo encima de donde se va a consumir, entonces la pérdida es mínima, ¿no? En la eficiencia ganas muchísimo en eficiencia y la pérdida es mínima. Y además, date cuenta, la fotovoltaica es una tecnología que permite una flexibilidad enorme. Tú no te casas, digamos, a una potencia fija. Tú puedes empezar con una instalación de 10 kilovatios y luego, a medida que crecen tus necesidades, la vas decreciendo. Normalmente irás para arriba porque tus necesidades van a crecer, y además el mantenimiento es mínimo. La gente que dice, bueno, es que la eólica, es que la fotovoltaica es un poco la hermana fea de la eólica, ¿no? Porque parece que ha habido mucho lío y que la eólica, sin embargo, va como un tiro. Bueno, la eólica ha tenido unas subvenciones enormes en Navarra y en el resto de España, ¿no? Porque entre otras cosas, es una tecnología carísima. Es una tecnología, produce mucho, es muy eficiente, pero hay toda una serie de inversiones detrás y de mantenimiento que lo hacen totalmente inviable para, digamos, pequeñas empresas, entre comillas, como nosotros, ¿no? Ahí hay grupos de inversores, etcétera, y no es una solución, digamos, esto y ya está, ¿no? O sea, no lo puedes coger en mitad de tu casa y ponerte un molino, porque puede que sople, puede que no sople, y luego cuando se te rompa eso, pues págate la fotovoltaica, pues da una solución que, como te he dicho, permite distribuir más homogéneamente la distribución, con lo cual se mejora la eficiencia de la red, y además, pues bueno, es como te he dicho, ha bajado tanto el precio que llega un momento que puede directamente, sin ningún tipo de subvención, a aquel que quiera autoconsumirse, pues optar por esta opción, ¿no? Bueno, terminamos el programa, pero antes de terminar quería preguntarle, en este caso a Eduardo, Borja ya me ha dicho que lo de ponerme la placa en casa, que no. Por la experiencia tuya, ¿me recomendarías que, si tengo ahorrado algo, me lo meta en una placa como la que tienes tú? Pues ahora mismo hay que ver, lo que decía hace un rato Roberto, hay que ver en qué acaba esta propuesta de regulación que está encima de la mesa, hay que ver. O sea, que mejor. Pero yo no te digo que yo no voy a seguir invirtiendo. O sea, que mejor que espere un poquito, pero que tampoco va mal. Yo no te digo que yo no seguiría invirtiendo. Yo lo que siempre digo es que, bueno, pues hemos pasado de un 11 a un 8%, pero sigue siendo una rentabilidad muy, 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 muy buena. Y lo que sí creo que ahí tenéis una parte en todo este revuelto que se monta, tenéis una parte de culpa sobre los medios de comunicación, porque bueno, a la hora de comunicar esto, pues vamos a hacer penitencia. Gracias a los tres, y les dejamos ya con la brújula y con Carlos. Muchas gracias. Buenas tardes.